Poner a grabar. Una partecita muy pequeña, pero que ustedes allí, cuando terminaron con el examen, yo les puse allí la ecuación x sobre 6 más y sobre menos 6 más z sobre 6 igual a 1. Adivinen quién. Uno de ustedes puso 6x menos 6y más 6z igual a 1. Y es lo mismo esto que esto. No, no es cierto. No es lo mismo que esté en el denominador que esté en el numerador. Y ese, Antonio, fue otro error. Porque hiciste todo bien hasta acá. Y después cuando, no sé si quisiste hacer la segmentaria o dividiste, y te apareció el 6 en el numerador. Entonces, otra de las cosas que tenemos que aprender es que, bueno, no sé si está Antonio ahí en el chat en esta segunda parte. Sí, lo estoy escuchando, pero... Bueno, fíjate en la hoja, en la hoja que vos hiciste, que lo pusiste en el numerador. Entonces, esto es el consejo que les doy siempre. Yo tengo que corroborar. ¿Cómo corroboro? Y bueno, busco un punto era el 1, 2, 7 y lo reemplazo acá. 6 por 1, 6. El i vale 2. 6 por 2, 12. Y el z vale 7. 6 por 7, 42. Y 42 menos 12 es 30 y 30 menos 6 es 24 y no me da 1. O sea, cuando ustedes terminan una ecuación del plano, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se tiene que verificar la ecuación al final. Entonces, ese error que vos cometiste es un error de distracción, porque lo hiciste bien al ejercicio, lo hubieras dejado un paso antes, lo recuadrado y ya está. Te tiraste a la segmentaria y le cambiaste el formato. Y sí, profe, es que la opción que usted puso salía así como el resultado final y yo la forcé a llegar a eso, por eso. Porque el profesor es muy desgraciado. Por eso les pongo las opciones, para que ustedes se tienten. Fíjense qué malo que soy. Pero esto es así. Las opciones son para que ustedes descarten. Ustedes tienen que llegar con seguridad a la ecuación. Inclusive en una de las opciones puse ninguna de las anteriores. No me acuerdo en cuál. Sí. Entonces, esto no es que esté mal, que yo sea tan malo. Sí soy malo, pero no es para tanto. Sino para que ustedes razonen, para que ustedes confíen en lo que están haciendo. Y una de las cosas que tienen que hacer es verificar siempre. Terminan la ecuación y alguna forma de verificar tiene que haber. Si ustedes no verifican, cometemos los errores, vamos a cometer muchos errores. ¿Sí? Por allí, por ahora, no es grave, tampoco nadie se muere porque un profesor de matemáticas se equivoque, nadie se muere por sacarse un 9, un 8, un 7, un 2, un 1, no importa la nota. Esto lo que nosotros transmitimos es que la matemática sirve para otras aplicaciones, para otras asignaturas, y ahí sí, donde se equivocan, cambia la cosa, cambia y drásticamente. Drásticamente, miren un ejemplo de alguien que calcula, ustedes han escuchado mucha gente que se ha ido a operar a Córdoba y murieron en el intento, fueron al quirófano, y salió el médico y dijo, se murió, ¿y qué pasó? Y no resistió la anestesia. Uno de los, no sé qué porcentaje, pero alguna vez lo escuché, uno de los errores que parecen que cometemos, que cometen los médicos, es el cálculo de la anestesia. La anestesia se calcula de acuerdo al peso corporal, pero también a la historia clínica del paciente. Tal vez en algún momento nunca supo que era alérgico a, o el cálculo que hizo estaba mal. Es medio extraño. Pero también, esto surge, se los cuento como un dato muy, muy interesante. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, creería que 20, 25 años, un abogado empezó a hacer estadísticas.
con todos los juicios de mala praxis que había en medicina. Se veían que cada tanto aparecían familiares de muertos que reclamaban y le hacían juicio al médico porque se lo había matado, y esto nos ha pasado alguna vez a nosotros con algún familiar, algún amigo, siempre estaba lo más bien y bueno, entró al hospital, le dio un virus de eso intrahospitalario, se equivocó el médico, se equivocó alguien. Nosotros siempre creemos que alguien tiene la culpa. Entonces, esto llamó muchísimo la atención a este abogado, no a un médico, la cantidad de juicios que había por mala praxis. Y empezó a investigar. Y resulta que en la provincia de Buenos Aires esta persona es de una universidad, se llegó a la Universidad Tecnológica a raíz de este. ¿Qué tiene que ver la medicina con los abogados y con los ingenieros? O sea, en ese momento cuando yo iba escuchando este relato me parecía muy loco. Este abogado revisó todos los casos de mala praxis, o revisó una cantidad determinada de casos, habló con los médicos, resulta que después del juicio los médicos decían, no, este médico aplicó lo que tenía que aplicar. Se murió por muerte natural, por muerte súbita, o vaya a saber por qué cosa. Pero no, acá dice que tenía tal cosa y se le administró tanto, y no se tendría que haber muerto. O tenía otra enfermedad preexistente que no la descubrieron. Pero el tratamiento que se le hizo era incorrecto. Entonces resulta que para uno era correcto, para otro era correcto. Entonces el abogado dijo, bueno, los médicos son muy corporativos. Entonces el tribunal, obviamente que sí tienen que ser médicos. Los peritos que asesoran a los jueces. Un juez no puede determinar nada, busca un médico, busca un tribunal, busca peritos y les dice, bueno, a ver, ustedes díganme por qué se murió este tipo, si estuvo bien lo que hizo fulano. Y ellos determinan que sí, que estuvo bien. Y así muchos casos. Entonces lo que le llamó la atención a esta persona es por qué se mueren tantos y por qué los médicos se defienden y dicen que está bien. Creyó en la buena fe de esos médicos y dijo, hay otro problema. Y por eso fue a la universidad. Porque los estudios que arrojan los bioquímicos, las máquinas que nosotros utilizamos, que usan los médicos para diagnosticar, no estaban funcionando bien. ¿Qué significa? Que uno se hacía un estudio, le daba un determinado valor, entonces con ese valor el médico le administra y dice, mire, usted tiene alto el ácido úrico, por lo tanto, le voy a administrar estas pastillas. Usted tiene tal problema cardíaco. ¿Por qué? Porque el electrograma salió de tal forma. Esta persona se puso a pensar que el error estaba en los aparatos médicos, y que estaban fuera de rango, o sea que por el uso estaban muy baqueteados, como decimos, de tanto uso, no estaban midiendo correctamente. Una de las mayores causas en las muertes eran los desfibriladores. ¿Saben lo que son? Son cuando le dan el shock eléctrico para revivirlo. Ese shock, cuando se lo van a administrar, piensan en la persona, el tamaño de la persona, el peso que tiene, y calculan cuántos miliamperes le tienen que dar para revivirlo. Ellos regulan y dicen, le vamos a dar 180 miliamperes, y lo aplican. Si el aparato está mal, y cuando yo dije 180, en realidad el aparato le está dando 120, le falta corriente, entonces no lo revive. Si en vez de 180, el aparato cuando lo regula mal y le dan 240, le da corriente de más y lo termina matando la corriente. O sea que no lo salva del paro, porque el aparato ese está mal regulado. Entonces le preguntó a los médicos, ¿y estos aparatos que ustedes usan, quién los repara? ¿Quién los controla? Nadie. ¿Quién los certifica? Nadie. Entonces hace 20 años empezó a controlar toda esta aparatología médica que realmente es una locura. Nosotros nos hacen revisar las maquinitas para cobrar, estas máquinas registradoras de las rentas, nos hacen revisar la revisión vehicular, la RTO, nos hacen revisar
el auto, ¿no es cierto?, nos hace revisar determinadas cuestiones, pero esto que es de vital importancia, que es la medicina, no lo utilizan. Entonces, esto de la matemática, esto de los errores, fíjense que me fui al extremo, y fíjense cómo relacionamos la abogacía con la medicina y con la ingeniería. ¿Y dónde fuimos a parar? Y fuimos a parar de que alguien no está controlando, alguien no está revisando. Hay un profesor que no revisa, hay un alumno que estudiando para el profesorado no revisa, no controla lo que hace. Y esto es lo que nos falta a nosotros, control. Darnos un tiempito, hacerlo al ejercicio y verificar que está bien. El médico tendría que haber verificado que ese aparato estaba bien. Él no lo puede hacer porque no sabe medir la corriente, pero tendría que tener un técnico electrónico allí que simule que está dándole reviviéndolo, y que cuando puso 180 que alguien mida que realmente son 180. Que el ecodoppler, que todos los aparatos que utilizamos tengan un mantenimiento y una certificación. Que alguien una vez por año diga, este aparato está midiendo bien. Fíjense el problema que tenemos de salud nosotros. Nadie hace eso. Nosotros en la UTN generamos un grupo que se dedica a eso, y acá en La Rioja teníamos toda la aparatología para certificar. ¿Y qué pasó? Nunca se certificó, porque a la provincia no le interesa. Y algo hay que morir, hay que vender cajones, hay que vender flores. Esto no es humor negro. Ahora díganme ustedes por qué el gobierno, sabiendo y habiéndoselo ofrecido a nosotros, ¿por qué no han seguido con esa ley? Porque no les interesa. ¿Será porque no les deja plata? Pero es tan importante saber que en cada uno de los sanatorios los aparatos que usan, alguien los revisa, alguien los controla. Eso todavía a nivel nacional no tiene una ley nacional que obligue a los sanatorios y a los hospitales a controlar su equipamiento médico, si es de primera necesidad. Eso es una reflexión que les dejo. Tiene que ver porque nosotros cuando aprendemos, cuando enseñamos en la escuela secundaria, en la escuela primaria, alguno de esos jóvenes va a ocupar puestos el día de mañana como profesionales, y ellos tienen que estar acostumbrados a hacer una revisión de todo, de todo. Cuando van a cocinar, cuando van a hacer un trabajo práctico, cuando van a mirar la tele, cuando van a usar la computadora, siempre están chequeando que haya conexión, que haya esto, que haya el otro. Y normalmente no lo hacen, porque no lo tienen como hábito. Ayer en las noticias habrán escuchado ustedes, no me acuerdo si en Tortuguitas, en qué lugar de Buenos Aires, una explosión de un depósito de garrafas, que por un lado era ilegal, no tenía habilitación municipal. Pero había un tipo soldando en un lugar donde hay garrafas, donde el olor a gas, cualquiera que pasa por un lugar donde distribuyen gas, Doña Pancha Gas, ahí abajo, el IP, lo que sea, uno pasa y a 50, 100 metros ya se siente el olor a gas. Y eso es por no controlar, por no adherir a determinadas normas de seguridad. Bueno, ese accidente no le costó la vida a nadie, gracias a Dios. Sí destruyó 2 o 3 casas ahí alrededor, pero así como nosotros no controlamos, no nos adherimos a la normativa, no respetamos las normas, el argentino en general no respeta las normas de nada, de tránsito, lo que acá hicimos cuarentena, pusieron los controles, que hace todo el mundo, anda eludiendo por todos lados los controles, sabiendo que no debe hacer porque está en situación irregular, si los está eludiendo porque sabe que no puede o no debe transitar. Entonces, ¿dónde nosotros no cumplimos? ¿Dónde cumplimos, mejor dicho? Es más fácil anotar qué cosas cumplimos que las que no cumplimos. Y eso es un error. Entonces, esta evaluación que yo les hice
y que como siempre decimos, con el diario del lunes más fácil, como ustedes verán, era re fácil. Era para que todo el mundo apruebe. De hecho que han aprobado varios, y muy bien, algunos con 9, con 10, y me parece muy bien. Y me alegro mucho, pero hay otros que no. Y hay otros que aprobaron muy bien, pero estoy seguro que no controlaron, que no revisaron. Una vez sale bien, 2 veces sale bien, 3 veces sale bien, pero en algún momento a veces falla. Y si no controlan, se les puede volver en contra. Así que una de las cosas que tienen que hacer es verificar, controlar, revisar el cálculo. Sobre todo nosotros que vamos a ser, entonces ustedes que van a ser futuros docentes, ya se tienen que ir acostumbrando. Yo les remarco esto, discúlpenme que los sermoné cada 2 por 3, pero resulta que estamos formando profesores. Yo no doy estos consejos en álgebra de la UTN ni en matemática de contador, porque ellos van a ser contadores y los otros van a ser ingenieros, y sí les hago otras recomendaciones respecto a los números, pero a ustedes particularmente porque van a enseñar y van a formar gente, y mucha gente, porque un profesor tiene en una etapa media de tener 30, 40 horas, muchísimos alumnos en diferentes escuelas. Y la formación es muy importante. Recuerden que aportamos un granito de arena. El gobierno no hace nada por la educación, bueno, nosotros hagamos lo que podamos. Mejoremos en lo que podamos. En todo sentido, no solamente en la enseñanza de la matemática, sino en resguardar las normas, en escribir bien, en la ortografía, en la presencia, en el orden, la limpieza y muchísimas cosas para educar en una escuela secundaria. Por más que otros digan, no, yo tengo que enseñar matemática, a mí no me han puesto acá para cuidar niños. No cuesta nada llamar la atención, ordenar, ejemplificar. Esa es la tarea nuestra y es la tarea de ustedes el día de mañana. Bueno, queda muy poco tiempo. Yo sé que a las 12:20 tienen otra clase, así que vamos a quedar ahora nosotros todos los jueves de 11 a 12:15. 11, 12:20. Pero bien, los espero mañana entonces a las 11 y continuamos con geometría. Chao, profe, que tenga un buen día. Igualmente, chicos, buen día para todos.